¿Qué tal, adictos al Tinder? Bienvenidos un día más. Este es un lugar seguro, un martes de Tinder más, chicos. Antes de empezar con todo, queremos dar las gracias a Curativa por prestarnos las instalaciones. Vamos a reiterarles que le den like, se suscriban, comenten temas que sean de su interés, que podamos abordar de este lado. Y pues bueno, para arrancar todo esto, primero queríamos dar como una pequeña introducción acerca de qué es lo que tenemos pensado acerca del tema del día de hoy. Y Roberto, que fue quien lo sugirió, tiene un poco que decirnos al respecto, ¿no? Si no mal recuerdo, como lo tenemos planteado, es radicalización de los movimientos. Y pues para mantener un mismo suelo de conocimiento, pues quisiéramos que Roberto nos explicara qué es lo que entiende por radicalización de los movimientos. Ok. Eliam. Sí, Roberto. Ok. Es que el punto principal de todo esto ya se los había explicado más o menos, pero Sí. pues es cómo es importante o no importante, que es el debate de hoy realmente, que un movimiento sea radicalizado, o sea, que haya un fuerte golpe, por decirlo de alguna manera, como una revolución, es un ejemplo, de un movimiento que se radicalizó a un extremo muy grande para que haya un cambio realmente, y cómo el ser humano tiene esta necesidad de que haya pues si lo ponemos en una gráfica, haya un pico grande pues de un movimiento para empezar a ser escuchado, ¿no? La comunidad LGBTQA+. ¿Me faltó algo? Sí. Sí. Es LGBTTIQ+. y la I. Que sí, Intersexual son personas que tienen los grados. El feminismo es otro ejemplo, los movimientos estudiantiles es otro ejemplo. O sea, todos estos movimientos tuvieron que ser muy radicales en su momento, o sea, para que haya un punto medio, se encuentre un punto medio. Claro, o sea, hablemos como de radicalización como cierto fanatismo, ¿no? Como una carga de pasión, digámoslo así, de emocional, como sentimental, si hasta así queremos verlo, sobre un movimiento específicamente. Ya mencionaste varios, bueno, dos específicamente, que es el feminismo y el LGBTIQ+, ¿no? LGBT. Eso, LGBT. LGBT. A secas. Ajá, LGBT a secas. LGBT+. Listo. LGBT más. Y les decía también los movimientos estudiantiles. Creo que un ejemplo también muy grande es el movimiento estudiantiles, ¿no? Les decía lo de Tlatelolco, lo de los 43 de Yotzinapa. Creo que es un ejemplo muy grande de que para ser realmente escuchados, incluso el gobierno necesita mártires. Claro. ¿Cómo lo lograron? O sea, en vez de silenciar, que también puede funcionar como distracción para otros movimientos, ¿no? Pero ese es una aparte. Pero, ¿cómo lograron hacer mártires queriendo ocultar los hechos, ¿no? Y eso hizo que pues, tuviéramos muchos derechos a nivel estudiantil que no teníamos antes, que siguen faltando muchísimos de todas maneras, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de muchos maestros, pero que el maestro se sienta infinitamente superior o con la capacidad de insultarte cuando estás aprendiendo lo que él lleva 20 años repasando exactamente, pues está complicado, ¿no? Pero y no porque nos digan la generación de cristal, es otro punto muy importante que quería tomarlo con ustedes, ¿no? Porque de eso es justamente también de lo que estoy escribiendo, o sea, de que nos dicen mucho que somos la generación de cristal, y no, cabrón, somos la generación que está levantando la voz. Por eso nos consideran generación de cristal, porque toda esa época que no es generación de cristal, muy entrecomillado, ¿no? Exacto, la generación de piedra, fue gente que agachaba la cabeza. O sea, es gente que por más que digan, ¿sabes qué? Es que no, yo peleé por mi trabajo, estuve trabajando toda la vida, sí, cabrón, pero nunca peleaste por un mejor sueldo, nunca peleaste porque te hicieran caso, nunca peleaste por ser escuchado, peleaste para vivir. Es como ahorita que se aprobó apenas la semana la laicilla. Ajá. Mucha gente en redes sociales y en medios de comunicación simplemente se están quejando de, pues es que ¿para qué quieren una silla para sentarse? Justamente, o sea, para evitar problemas de que tienen mala circulación, cuando son grandes no pueden caminar, tienen problemas de la cadera, de la rodilla. Los mismos problemas que ellos sufren, ¿no? Son los que se quieren evitar a través de esta ley y aún así no quieren que se haga, ¿no? O sea, porque como yo sufrí, ellos también tienen que sufrir, ¿no? O sea, obviamente la cuestión aquí es que parece que es chistoso que los que se ofenden más son los que se supone que se tendrían que ofender menos, ¿no? O sea, nuestra generación, no, es lo que te digo, o sea, nuestra generación se pelea consigo misma. Sí. O sea, es que nos tomamos muy en serio la de tú eres tu peor enemigo. Sí, o sea, precisamente se hacen ese tipo de cuestiones como radicales, digamos así, precisamente para que haya cuestiones que si tú peleaste por tu trabajo, digamos así, a mí no me toque lo mismo, ¿no? Que en su momento dado en el que yo salga al mundo laboral no tenga que sufrir lo mismo que tú sufriste,
Y es esta como falta de empatía, ¿no? Entre generaciones, porque de ahí surgen como estos movimientos, ¿no? O sea, se revoluciona, digamos así, se tiene que radicalizar porque de alguna u otra forma, si no se hace así, no se son escuchados, ¿no? O no sé qué tengas tú en mente, Luis, porque no has dicho nada, hermano. Estoy pensando. Ah, ok, ok, ok. Solo para. Bueno, es que me quedo con duda, ¿qué es la ley silla? La ley Es silla- una ley que aprobó para que la gente que trabaja más las 8 horas parado generalmente, un guardia de seguridad, por ejemplo, de una plaza, tenga derecho a ok. una silla. Sí, ya los jefes están obligados a proporcionar un lugar de Un asiento lugar así. a una silla mínimo y un tiempo para que se pueda descansar. Por ejemplo, los que son guardias o meseros o de cocina, pues habitualmente están todo el tiempo parados y ya se les tiene que, ya están los jefes obligados a que se les designe al menos un momento en el que puedan sentarse. Ujú. Porque antes ni siquiera es Es curioso cómo la gente defiende cosas en contra, ¿no? O sea, una cómo es explotación lo que laboral. dicen, lo que decían, ¿no? De las personas ya quizás de una generación más adelante de la nuestra, cómo parece que se alinean contra un discurso que va en contra de sus propias necesidades, de sus ventajas, ¿no? Es decir, algo que les va a ayudar a ellos, están en contra es como, es como si estuvieran enamorados de la bota que los pisa, ¿no? Es una Sí, cosa claro. muy... Totalmente. Es Sí, el- sí, sí, creo que diste muy en el clavo. Es con esa frase. el generar el miedo al cambio, ¿no? O sea, Exacto, estás en una zona de confort. sí, claro. Es lo que hemos platicado la otra vez con lo de Nietzsche, ¿no? O sea, estás en una zona de confort tan a gusto que ¿para qué alzo la voz o para qué me levanto? Bueno, y hablando de un poco más reciente, digamos así, psicología de la liberación, ¿no? Hay quien habla sobre el conformismo latinoamericano en general, ¿no? Que en general es muy curioso cómo es que incluso la población que es más oprimida, digamos así, que es como la latinoamericana, entre nosotros mismos nos estamos jalando los pies, ¿no? Las nuevas colonias. Ajá, justamente. Y la cuestión aquí es que estamos demasiado inmersos en este sistema opresor que nos cuesta entender o ver un poco más allá afuera de esta burbujita, ¿no? Entonces, de ahí nace como que ciertos sectores de la población, cuando se empiezan a movilizar, se tengan que radicalizar, ¿no? Totalmente. O sea, yo considero que sí, porque aparte, les decía hace rato, el ser humano no entiende maneras pacíficas. Porque a pesar de todo, las soluciones pacíficas, se los ponía hace rato con lo de que no se meta la OTAN, es el ejemplo también más tonto, ¿no? Que no se meta la OTAN a Rusia, o sea, a Ucrania a defenderlo, porque si no se viene una guerra nuclear, pues no es una opción pacífica, güey. Es una opción que decías tú que es como... ¿Cómo lo dijiste hace rato? Bajo amenaza. Ajá, exacto, es bajo amenaza, entonces eso no es pacifista. No es operación O sea, no es física. una forma de mantener la paz, es simplemente tener tensiones, o reducir tensiones, no es una forma pacífica simplemente, porque a pesar de todo, no paras la guerra. Justo. Y no paras el que sigan apoyando, sigan interviniendo, sigan enviando militares, bla, 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 o sea, miles de cosas. Acá también se están matando en Siria, ¿no? O sea, también eso hay que considerarlo. No solamente es Israel y Palestina, tampoco es Ucrania y Rusia, están matando en Siria. Acaban de tomar ciudades importantes, que es Damasco, acaban de tomar. Entonces, pues es importante entender que a lo mejor, o sea, que no hay, de verdad el ser humano no entiende lo que Y es que eso, la verdad es que es un panorama bastante desalentador, ¿no? Porque en el gran esquema de las cosas, nosotros confundimos a veces que a lo mejor es solo Rusia o a lo mejor es solo Israel, pero vemos a Israel y a Rusia como un organismo, digamos así. Pero omitimos el hecho que detrás de esos organismos hay individuos con ideologías, ¿no? Hay individuos con creencias marcadas. La cuestión aquí es que todas estas creencias, todas estas ideologías son cosas que se plasman en acciones, ¿no? Entonces, decir que el humano no entiende de otra forma que no sea la violencia, pues sí es desalentador, pero tiene un cierto sentido cuando te das cuenta que, teniendo en cuenta que el humano no tiene cierta naturaleza, digámoslo así, la violencia es algo que es parte del ser humano, digámoslo. Sí, 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 por es lo que decimos otra vez, ¿no? O sea, no hay naturaleza humana, simplemente actúas por supervivencia. Porque realmente pues, seguimos siendo animales, o sea, yo soy lo mismo y lo repetiré, creo que lo digo siempre, pero seguimos siendo animales, o sea, no hay más que decir. Entonces, se vuelve muy complejo, creo yo, el buscar una solución que sea con base en paz. O sea, Sí, que la solución sea la paz es muy complejo. es que o es guerra o son incomodidades. Porque ahorita se me vino, ya que estamos en continentes, en países asiáticos, el movimiento 4B en Corea del Sur. ¿De que los trabajadores? No, es de mujeres. Ah, no, no sé. No casarse con hombres heterosexuales, no tener hijos,
no tener citas con hombres heterosexuales. Ya no me acuerdo qué les voy a decir. Pero es una parte radical del movimiento feminista en Corea del Sur, con tal de causar incomodidad en los hombres, porque pues ya sabemos el modelo en el que se vive, que están diseñados para ser estéticamente atractivas las mujeres, solamente para la casa, para la Sí, bien, o sea, crianza. tienen que vivir con Y- una estética, una estética impuesta. Y claramente es a lo que me refiero justamente. Para ser escuchado realmente entra a radicalizar el movimiento muy cabrón. O sea, porque si no, no les prestas atención. O sea, el más claro ejemplo estúpido son lo de las redes sociales, ¿no? O sea, y acá voy a poner para que se entienda, no porque considere que sea lo correcto, sino si no tienes un correcto impulso en las redes sociales, no vas a avanzar. ¿Sí me explico más o menos? O sea, te estoy poniendo el ejemplo de un youtuber a lo mejor, ¿no? Sí, generar O sea, si no es polémicas, los exacto, clickbaits, ¿no? así es como generan sus diferentes movimientos, o llegan a ser escuchados. Con Dios Pantoja. No sabía, pero... Pues es que siempre se la vive en chismes sin escándalos. Ah, bueno, y así crecieron justamente. Porque aparte, pues también siempre gana el morbo humano, ¿no? Y ahí está también la voluntad de poder nietzscheana, que yo sigo con Nietzsche, seguiré con Nietzsche, ¿no? O sea, esto de, eres oprimido, o sea, o eres opresor o eres oprimido. Que es un poco reduccionista a lo mejor y pues podríamos tomarlo de diferentes vías, ¿no? Pero creo que tiene un buen punto, güey. Pues sí, la verdad O es sea, que sí. nosotros nos sentimos superiores a cierto sector de la población y por algo queremos oprimirlos. Y somos vulnerables a ciertos sectores de la población y somos oprimidos. Sí, o sea, es oprimido u opresor, depende de la perspectiva, ¿no? Exactamente, o sea, eso es lo que te iba a decir justamente. O sea, depende mucho de la perspectiva, no solamente de que o eres oprimido o eres opresor. No, porque a pesar de todo, fíjate que yo creo que ponemos a la escala al máximo hombre que es el que dirige el planeta, ¿no? De todas maneras está oprimido por sus ideologías, por su mentalidad, por sus sentimientos, por su malestar, por su pareja, por su madre, por su padre, por todo lo que tú quieras ver, por su sexualidad, tiene una opresión propia también. Entonces realmente, pues yo creo que el punto principal es la ideología, o sea, estás oprimido por tu ideología, porque si tienes una ideología tan marcada, que generalmente esa persona que está hasta arriba es de una ideología extremadamente marcada, porque es la que impone a los demás, pues no creces, ¿no? O sea, no... Pues estás oprimido, o sea, sigues siendo oprimido. se replica, ¿no? O sea, la misma forma en la que tú te oprimes, de alguna u otra forma te La reprimes, la plasmas en los demás, ¿no? Porque por otra vez lo del pinche egocentrismo, ¿no? O sea, llegas a un punto en el que, pues, o sea, te das cuenta de que hieres el ego de los demás y eso favorece tu ego. Sí, Entonces, la gente pendeja que dice, no, yo no soy parte de una ideología, pero pues eres parte de una ideología por totalmente. repetirlo. Y esto lo quiero tomar como para que nos vayamos a la idea, sí, vayamos a la idea de la radicalización, ¿no? O sea, realmente necesitas enaltecerte, oprimir, para que estos oprimidos digan, es que este movimiento está haciendo, ¿no? Dejemos lo que sea, está haciendo el movimiento. Entonces, si me siento oprimido con ese movimiento, o me alineo a él, o me separo de él. O sea, no me voy a quedar en un punto medio porque el ser humano tampoco entiende lo del punto medio, güey, la neta. O sea, Sí, es difícil que seas grises en un mundo de en blancos un y mundo de negros. blancos y negros, totalmente. Muy difícil. O sea, por eso, y aquí caemos en la virtud aristotélica, ¿no? O sea, lo de sin mediar pensamiento, yo lo entiendo así, no se dice así, o sea, sin mediar pensamiento, tienes que encontrar el justo medio de las cosas. O sea, pero no pasar por el raciocinio, simplemente la acción. Porque si ya paso por raciocinio, ya estás metiendo ideología, moral, bla, bla, bla. No, o sea, es la acción. Entonces, creo que el ser humano no lo logra hacer. O sea, no. Es justo lo que quería llegar hace rato con el ejemplo que te estaba planteando, que podrá sonar desalentador, pero es que al fin y al cabo si intentamos solucionar las cosas sin violencia es como si le estuviéramos quitando de cierta forma algo que es inherente al humano. O sea, ¿cómo podríamos hacer que los niños que nazcan después no se reproduzcan o reproduzcan violencia? No, no podemos, ¿no? O sea, al fin y al cabo es como intentar quitarnos la felicidad de alguna u otra forma. O sea, son cuestiones es algo inherente, ¿no? Ajá, es algo inherente, no puedes hacerlo, o sea, indefinidamente va a suceder. Entonces, imaginar un mundo sin violencia es completamente utópico, ¿no? No se puede, o sea, de que genuinamente no se puede, ¿no? Por eso es un poco La forma de alzar la voz es matar a la violencia. No hemos logrado, creo yo, que haya. Yo les dije, ¿se acuerdan la vez que les dije que yo apoyo todo movimiento que vaya con un discurso que no vaya dirigido a odio? O sea, que no es un discurso de odio. Yo apoyo todo movimiento. Pero es que todos los discursos van dirigidos con odio. O sea, ya. Todos. Ya ni siquiera es enaltecimiento propio. Es que Es segregar a los demás. digamos, ¿cómo
te encargas que mi discurso no ofenda a alguien más. A lo mejor el Todo odio... discurso es Es odio. que eso es un problema, güey. Ajá. O sea, no podemos... A ver, creo que justamente la cultura actualmente es esta cultura del no ofender, que es lo políticamente correcto, que es escoger las palabras de manera completamente delicada y específica para que no ofenda a ningún tipo de sector. Justo lo acabas de decir, es imposible no ofender a ningún tipo de sector, porque como la forma histórica en la que nos hemos conformado es en grupos, justo Freud lo decía, ¿no? De cómo se iban conformando las tribus y cómo iban justamente Sí, como segregar a los demás. O sea. por una cuestión de supervivencia, como quieras verlo, ¿no? Sí, o sea, pero fue una La separación cuestión, para tener. O hay sea, una separación tu entre identidad todos nosotros, que hace pero que segregues a los la demás. cuestión es que, mira, el discurso actual es ese, no ofender, y es el discurso políticamente correcto. Es un discurso imposible, claro. La cuestión está en, lo decías, ¿no? Ahorita que estoy escuchando, ¿no? Que pareciera que es como la violencia es la respuesta, que eso es lo que está en tu discurso básicamente. Porque estás diciendo que es imposible que no se pueda hacer ningún cambio si no es Sí, por o medio sea, de la nada más quiero violencia. aclarar que no es violencia física, o sea, nada más por aclarar, perdóname por No, O sea, es violencia en general, o sea, que. no, sí, violencia, pero es lo que estoy Sigue siendo diciendo. violencia, Sí, violenta ok. hasta No, ahí. pero, o sea, no lo digo por ti, sino No, para sí. aclarar. Sí, no, sí, pero eso estoy diciendo. Entonces, pues bueno, ¿no? Como dices, es un panorama complicado, ¿no? Es cierto que todos los cambios realmente, lo que decías, ¿no? Que es esta como cuestión de oprimido y opresor, ¿no? Marx decía que la historia se resumía en una constante lucha de clases. Hay el avance en general en el ser humano a través de la historia ha sido a través pues sí, lo puedes entender como luchas de dos diferentes clases. Todos los pasos de distintos modos de producción, la generación de nuevos derechos humanos. El mismo concepto de derechos humanos nace de este tipo de conflictos. Es un dato curioso, ¿no? Ves las balas de 9 milímetros, ¿no? Que es una de las municiones más populares y prolíferas en el mundo. El nombre completo de esas balas es 9 milímetros Parabellum, que el Parabellum es la terminación de una frase en latín, no me acuerdo de la frase, pero traducida es, si quieres paz, prepárate para la guerra. Si vis pase, para verlo. Parabellum, si quieres paz, Parabellum. Y es como, creo que justamente muchos pensadores a lo largo del tiempo han caído en esa conclusión de que realmente todos estamos condenados a seguir este ciclo de violencia interminable. Cuando termina justo la Segunda Guerra Mundial y termina la Guerra Fría y se enmarca como victorioso el capitalismo por encima del socialismo, también se crea este discurso de que se ha terminado la historia, la guerra, ¿no? Porque se marcaba propagandísticamente con esta idea del globalismo, que hasta unos años seguía siendo la más popular, que se había terminado la guerra en ese sentido, en que ya no iba a haber más peleas de clases, ya no iba a haber más grupos en oposición que iban a enfrentarse unos con otros, y ahora íbamos a desarrollar a partir de ahora, es decir, hace 30 años, en los 80s, 90s, íbamos a desarrollar la cultura del globalismo y todos íbamos a ser parte de un mismo mundo, ¿no? No pasó, estamos aquí nuevamente. Claramente. Y de cierta manera repitiendo un poco el ciclo, ¿no? Hablabas la cuestión de Ucrania y Rusia. Uno puede hacer un paralelismo con lo que fue la crisis de los misiles en Cuba, que en realidad el conflicto en Ucrania y Rusia se detona por una razón particular y parecida, que es la implantación de bases militares De la OTAN, en general de la OTAN, bueno, estadounidenses, pero de la OTAN. cerca de la frontera de una potencia mundial. En cuestión ¿qué fue en los 90s, 80s, la crisis de los misiles? Se le llamó la crisis de los misiles, que se supone que es el momento donde más cerca hemos estado de una guerra nuclear, que iban a plantar la Unión Soviética a bases en Cuba. Pareciera que es un ciclo, ¿no? Que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Mucha gente incluso dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Eso a mí me caga, no sé por qué. Pero creo que en parte encierra una verdad, ¿no? Creo que es cierto. Porque realmente vemos todos los discursos acerca de, por ejemplo, este tipo de temas,
Y como decías, no podemos ver este tipo de conflictos como dos cosas, ¿no? Que tienen Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, como dos cosas tan abstractas que no tienes una profundidad de saber de que la guerra empezó hace 2, 3 años, ¿no es cierto? La guerra lleva Ni siquiera esa guerra, o sea, ese conflicto en específico lleva más de 30 años desarrollándose. 15 años bélico, según yo, la mitad de los años que lleva, ya conflicto Sí, ya de armado. intervenciones militares. Sí. O sea, a lo mejor no como tal guerra, pero ya de intervenciones Guerras militares. proxies. Y, o sea, es como. Suena muy triste, suena devastador el pensar que así es. Y sin embargo, creo que radica un poco ahí la idea que tienes, creo, de esta cuestión de la radicalización de los movimientos y por qué sería importante o no que un movimiento se radicalizara. Decías que solo nos escuchamos los unos a los otros a través de la violencia. Y no me acuerdo quién lo decía, dónde lo escuché, pero que decía que cuando se conformó la sociedad fue cuando se resolvió un conflicto con un insulto en vez de un golpe. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Es que se supone que en ese momento se conformó la civilización, ¿no? Tuvimos la capacidad de resolver conflictos a través de lenguaje. violencia verbal en vez de violencia física. También oféndense verbalmente. Pero el punto, o sea, ahí quedamos otra vez en el punto, ¿no? O sea, realmente yo creo que actualmente hay muy pocas formas de que no ofendas a alguien. Ya, Entonces, claro. todo el rato llevas un discurso de odio sin querer llevar un discurso de odio. Incluso. Es que ya no es discurso de odio, güey. Es que ya hay tantas. Estaba platicando con otro psicólogo, colega, digamos. ¿Tu colega? Y estábamos hablando acerca de justo de género. Porque sinceramente yo siempre he dicho, no sé nada de género. O sea, todo lo que sé de género es un conocimiento muy superficial porque creo que es un tema que en primera no puedes hablar de manera seria bien porque Hay es complicado, sesgos. es complicado. Y en segunda, pues no tengo los conocimientos, ¿no? Y yo preguntas acerca de qué opinaban, ¿no? Acerca del género. Y pues realmente, bueno, ya retomamos un caso que es muy famoso, porque creo que actualmente la idea y digamos el discurso acerca de lo que es género es que se entiende popularmente, digamos popularmente por lo que decía, los movimientos LGBT. Sí, sí, sí. Y obviamente no generalizando, porque no todas las cosas piensan así. O sea, es todo lo que ya sabemos que es estúpido que lo tengamos que recordar, pero no estamos generalizando, a pesar de que lo estoy diciendo. ¿No? Es como que el género es un constructo completamente cultural. Hay un caso de un... En vez de esperabas una respuesta, ¿no? No, nada más ok, cultural, ¿no? Creo que habrá muchos que escuchen esto y digan, claro, el género es un constructo completamente cultural. Habrá otros que digan, no, no es cierto, hay algo más. Depende, ¿no? A mi parecer es una combinación de ambos, como todo el género casi ¿Tiene en la su vida. base biológica? Sí, Sí, claro. porque bueno, no me acuerdo en qué años fue, pero es relativamente reciente el caso de un niño que nació y cuando lo iban a circuncidar, le destrozaron el pene. Entonces, un psicólogo, no recuerdo su nombre, la verdad, les fallo con los nombres, convenció a los padres bueno, este psicólogo era fiel creyente y estaba completamente convencido de la hipótesis de que el género era un constructo meramente social. Entonces llega a convencer a los padres y les dice, ok, reconstruir el pene va a ser muy difícil, mejor vamos a reconstruirle una vagina y la van a educar como si fuera una niña. ¿Por qué? Porque el género es un constructo social, ¿no? Si partimos de ahí, ok. Los padres accedieron y empezaron a criar a esta niña, ahora niña, como si fuera eso, una niña. Y el mismo psicólogo le empezó a dar seguimiento de tratamiento hormonal y todo ese tipo de cosas para que creciera como una niña. Era el experimento perfecto porque era un bebé, no tenía ningún tipo de influencia externa que pudiera como generar un tipo de interferencia en lo que a final de cuentas era un experimento disfrazado de otras cosas. No se afecta la creencia de que es un niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuestión que la niña crece, empieza a tener muchos problemas psicológicos y especialmente de identidad y dice de que, güey, yo no me siento niña. Entonces, esto pasa y dice, no, es que yo empiezo a descubrir conforme crece toda esta cuestión de cultura y dice, no, yo siento que soy una niña trans, o sea, yo soy niño. Obviamente sus padres terminan contándole la verdad, no sé si se emancipa, qué pasa, el punto es que termina suicidándose.
volvemos a este tema, ¿no? Es como, ¿de qué manera una radicalización de un movimiento llega a distorsionarlo a tal punto que ya no está llegando a cosas absurdas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Es evidente que ya no dices, necesitamos que el discurso sea violento y radical para que sea escuchado. Pero en el proceso de esa radicalización y de esa violencia, el discurso se distorsiona y puede llegar a dar cosas que no representan ni en un principio lo que representaba lo que es el movimiento y ni siquiera un acercamiento real a lo que es la realidad objetiva, que no existe. Creo que llegaste justo al punto que yo quería, o sea, que quería que llegáramos. O sea, ese es mi punto al que quería que llegáramos justamente. O sea, que realmente es importante que haya una radicalización de los movimientos. Yo creo que sí, pero el problema es que actualmente lo modificamos mucho. O sea, ya es modificación a conveniencia, se podría decir, de los movimientos, ¿no? O sea, ya hay una instrumentalización del movimiento. Sí. Entonces, pasan ese tipo de cosas. Si fuera un movimiento radical, o sea, que fuera un movimiento radical puro, que sea, que la base parta de la, o sea, que la base sea la base y no haya ramificaciones, podría ser un cambio real. Pero cuando empieza una ramificación de, es que este dijo esto, y este dijo esto, y este dijo esto, yo sé que son opiniones variadas, pero para que un movimiento sea bien escuchado, bien contemplado, bien hablado, bien radicalizado, necesitas que tenga una base sólida y que siga creciendo con esa base sólida. Eso no pasa. Exactamente, es que justo es el punto al que tengo que yo, o sea, llegaste justo al punto como cúspide de todo lo que O sea, yo tengo. la discusión ahora se orienta si es que se podría lograr eso, una no radicalización, más bien una radicalización correcta, pura, digamos, sí, pura. Yo creo, lo que decía Luis, es muy complejo porque empiezan sesgos de muchas cosas. No se puede. Pues, vamos con el feminismo, ¿no? Creo que ya sabemos que el feminismo empezó con un feminismo blanco. Obviamente, si se empieza a radicalizar, pues empezó a agregar a personas de escasos recursos, a mujeres de color, a mujeres trans. Después llegaron las TERFs, que no aceptan a las mujeres trans. Se metieron ideologías Es que hay un conflicto interno también. un conflicto interno que pues, simplemente pues, nadie va a estar contento. Se desvió por lo que era su objetivo principal, que pues, era principalmente mujeres blancas privilegiadas. Yo el que tengo muy claro, y te acuerdas que discutí contigo, el segundo sexo de Simón de Beauvoir. Si no lo leí, lo tengo pendiente. Por favor. Pero el punto, es un libro larguísimo, ese te vas a sentar. Sí, es un libro muy bueno, pero si te pones a pensar, vamos a hermenéutica, ¿no? Es una señora que estaba oprimida por su padre, que era estrictamente religioso. Luego se casa con Jean-Paul, bueno, no se casa, está de pareja con Jean-Paul Sartre y le sirve a Sartre. O sea, esta mujer le sirve para traerle mujeres a Sartre. Y escribes un libro sobre los primeros grandes movimientos, o sea, es el primer libro de grandes movimientos feministas real, o sea, que realmente vela por una diferenciación en los derechos de la mujer. Entonces dices, ¿qué tan cabrón tiene que estar inmerso en ti una ideología que a pesar de, es una distorsión cognitiva, ¿no? Disonancia cognitiva. Sí. O sea, que escribes algo que va totalmente en contra de lo que aplicas en tu vida diaria. Yo creo que, ya eso ya es independiente, eso a lo mejor sí vela por algo. Vela por algo. Porque cambie eso que ella no está pudiendo cambiar. Pero sí, o sea, ese es mi conflicto, ¿sabes? O sea, me recordó con lo que Abby dice, que se empiezan a pelear entre sí mismos, ¿no? O sea, que la mujer trans no es mujer. Que los movimientos estudiantiles, ¿no? O sea, hubo muchos estudiantes que decían, es que estos son unos putos delincuentes. O sea, cabrón. Pues sí, a lo mejor sí, güey. Si lo pones en tu pinche balanza ética moral, a lo mejor sí son delincuentes, pero están haciendo lo que tú no tuviste huevos a hacer y prefieres mantener la cabeza agachada y mejor que somos la generación de piedra. Sí, sí, igual de lo del feminismo, o sea, la iconoclasia la siguen trayendo, bueno, no digo que haya momentos de delincuencia porque pues, a veces llegan Sí, claro. esa delgada línea entre delincuencia y iconoclasia. Tú simplemente en los típicos comentarios de es que son delincuencias, están atentando contra la imagen. Es entre ellos mismos, o sea, ese es el Ajá. punto. O sea, no no hay un movimiento puro, o sea, no hay una radicalización pura. Por eso no se concretan de buena manera los movimientos, porque a pesar de todo,
Eso es el libro que les dije, de hecho, quería escribir con los 4. ¿Sabes qué creo que podría ayudar ahí? Un Que líder. todos, es lo que te iba a decir. No todos. Es que, güey, es imposible unir a todos. No, Necesitas pero que un... llegas a... Lo voy a reducir, pero llegas a Hobbes, con lo de Leviatán, que todo va a funcionar bien si no hacemos una monarquía. Acá lo estás planteando con un líder, pero es lo mismo. Para un Platón decía movimiento, de esta cuestión de que, bueno, planteaba esta dialéctica, esta división entre, decía que el filósofo, el buen gobernante tendría que ser un gobernante filósofo, ¿no? El buen gobernante tiene que ser un Un gobernante filósofo, pero él lo que dice que es interesante, que creo que tiene que ver con esto, porque dice que el que gobierna la política, que el que se dedica a la política, se dedica pues a mentir, ¿no? A prometer de más y entregar de menos en muchos aspectos. A servir como, me gustó esa frase de prometer de más y te de menos. sí, No me lo he escuchado ahorita. este, Está fuerte. y pues eso es lo que es un político, ¿no? En ese sentido. Y es básicamente atentar en contra de la verdad. Es todo lo contrario a lo que hace un filósofo, que está en busca de la... Está en busca de la verdad. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje es tan importante? Porque, Perdóname, sí creo que me sí, fui muy sí, allá, pero es sí. que, o sea, a lo que me refiero con esto de que el lenguaje es tan importante es cómo a través del lenguaje puedes llegar a hacer que la mentira sea distorsionada. Ah, claro, sí. O sea, eso ya es tema de otra parte Sí, también, sí. pero me cayó muy en 20 ese punto, ¿no? O sea, en que el filósofo busca la verdad, pero qué verdad también. Sí, O y, sea, es lo que la capacidad del lenguaje le alcanza a dar para expresar la verdad, o Y para era- conocer la verdad. sí. Y bueno, justo decía Platón que creo que ese es Platón, o no sé si era Aristóteles. No me acuerdo, la según neta yo es sí que es ahí sí Platón. yo de los bueno, perdóname, de los griegos, Sí. Aristóteles y con trabajos, güey. Entonces, te digo, este güey decía eso, pero también decía que justo había un problema porque justo esta característica del que es filósofo, de querer buscar la verdad, va tan en contra de ello que aquellos que desarrollan este pensamiento científico, bueno, sí, también, Filosófico. este pensamiento filosófico, no quieren gobernar. Totalmente. Eso es cierto, no te dan ganas de gobernar, ¿no? Y era gracioso porque él decía, debemos de obligar a las personas, a los filósofos a gobernar. No es cuestión de que quieran, es que los tenemos que obligar a A hacerlo. gobernar. Y la cuestión es, decía, y ellos lo van a hacer porque son personas justas. Y van a asumir ese cargo que aunque no quieren tener, ¿no? ¿Por qué digo que esto es importante, no? Porque un gobernante es un líder. Al final de cuentas no puedes encapsular obviamente el pensamiento de miles de personas En uno solo. en uno solo. Necesitas, como decías, una guía fuerte. Pluralismo. Ni siquiera pluralismo, güey. Necesitas una idea que sea fuerte y que se sostenga. Es lo que decía En la Hobbes. revolución bueno, la revolución de noviembre, ¿cómo se llama? De invierno, ¿no? Bueno, la revolución campesina en la Unión Soviética, en la anterior Unión Soviética, en lo que era Rusia feudal, fueron dos líderes, ¿no? Stalin era el hombre de acero, eso significa Stalin. Era un líder fuerte que seguía un ideal claro, que era el ideal socialista. ¿Cómo puedes un líder jalar a tanta gente? Pues porque es una idea fuerte. ¿Qué pasa con las ideas actualmente? Son de papel. Son débiles. Son de papel. Pero es que entonces nunca ha habido una idea realmente sostenible. No, ninguna. No, es que o sea, creo que ese es el punto también. Ajá. No sé si querías llegar a eso, Luis. Ajá, justamente. O sea, es que realmente no hay idea sólida. Sí, claro, porque este Sí. cabrón tiene la idea implantada y que él sabe que la va a aplicar, una idea fuerte, pero no la aplicó. Bueno, entonces, ¿qué es lo ¿Dónde que... quedó? ¿No lo aplicó? ¿Pero qué es lo que Espera. se sigue? Deja. Hija de madre. Tenemos, y pasa lo mismo con China. Tienes que verlo en comparación y decir, no funcionó, no se aplicó, qué no funcionó y qué buscaba. Era un movimiento que buscaba el desarrollo de un país. Así de Y sencillo. lo encontró. Y es que es una cuestión que tienes que ver de dónde partían. Rusia fue Sí, durante sí. cientos de años un país, no pobre, era una potencia, pero una potencia agrícola en la revolución industrial. Era un país enorme que solo tenía campesinos. Era un país con la cantidad de la desigualdad de las más grandes que se había visto jamás en la historia. Sí, o sea, era marcada, Los la zares, verdad. Sí, claro. estaban en opulencia, nadaban en oro, cabrón. Mientras que la población estaba sufriendo y buscando comer cebollas crudas.
No es una idea fuerte. O sea, no es una idea fuerte el de agarrar. No, Y me no lo metas en logró. este. Y no logró el entrar en el Generó Palacio el de cambio. Invierno y matar a todos los zares para instaurar un nuevo modelo. Eso es una revolución. Los modelos radicales actuales no son revoluciones, son No, ruido. no, no. Pero es que, o sea, justamente la sociedad en general está construido bajo intentos de ideas fuertes. O sea, no hay ideas que sean lo suficientemente sólidos como para que la persona que está siendo oprimida de alguna u otra forma no se sienta que no está siendo oprimida, ¿sabes? Porque de alguna u otra forma, güey, la implantación de la idea, de la ideología en general, ya sea socialismo, ya sea capitalismo, güey. Sí, se va. Pero fue una nube. Que Ajá, Auxilio, se puso azul. no es lo suficientemente fuerte o digamos lo suficientemente implantada como para que la persona que está debajo de esa ideología no se sienta oprimida, güey. Independientemente si Y es hasta que No, el yo punto creo no que sí son oprimió- fuertes. No, hasta el punto no volvió a oprimir a otras personas. Es lo que te decía de No, Hobbes. pero Hobbes planteaba así tal habría cual. que que lo establecer ideal qué es es una lo que monarquía se entiende por fuerte, güey. Sí. Fuerte es Sólida, o sea, que tenga indebatible. una estructura. O sea, fuerte es No, no, te digo, refieres a eso, incuestionable. No me refiero a que sea, Una tenga la estructura capacidad de hacer juntar cambio. a la gente. Pero eso también se Ah. uniría con incuestionable, ¿no? Porque si tienes la capacidad también en agregar gente, significa que no va a Deberías haber de ser, quien- no deberías de ser debatible. Y ahí Exacto. pierde todo. Yo creo que La pierde también religión. mucho poder. Es una idea muy fuerte la religión. Claro, y sigue ahorita, güey. Es una idea fuerte. Y nos sirve. Bueno, Nos sirve. Bueno, es que o ahí sea, también es nos que estamos fuerte- ¿Pero sirve para qué? ¿Fuerte para qué? ¿Bajo qué precepto, güey? Ajá, O sea, ¿qué porque... entendemos por fuerte entonces? Ajá, porque si para ti y para mí la religión no sirve, entonces No está siendo fuerte. no está siendo fuerte. Ajá. Podríamos verlo en cuestiones materiales. Ajá. Cuestión de, pues sí, de lo que decía, ¿no? De que tenga la capacidad de unir de manera real a un conjunto de personas, ¿no? Ajá. Fuerte Lo que fuera. es que creo que lo que está pasando es que estás, bueno, también creo que lo planteé quizás un poco así. Ujú. Esta idea de una idea fuerte, como si se planteara la idea como un ideal. No, como un ideal. Como si fuera una cuestión, como una verdad. Ujú. Que es lo que decimos siempre, ¿no? La búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Es esta cosa, es una representación clara de la realidad y que es la realidad tal y como es, ¿no? Y No nos se da puede. miedo. No es que da miedo, es que no se puede. Por la condición humana no existe No una existe, realidad no, como no, tal, no ¿no? es- Pero Y sí, justo ahí está la cuestión, ¿no? Cuando nos referimos a una idea fuerte, no tiene que ser buena. Una idea que sea fuerte no tiene que ser buena y no tiene que ser real. Porque la información, ahora entendemos eso, ¿no? Ujú. No tiene que ser, como decías, incluso debatible. Su fuerza puede surgir de muchos lados. Como en el caso de la religión, la fuerza de la idea de la religión surge en la incertidumbre misma del ser humano hacia su existencia. Esa es la fuerza que tiene esa idea. Justamente. En el caso por ejemplo, el movimiento socialista en Rusia, esa fuerza de esa idea salía de todo el sufrimiento que estaba pasando a causa de la desigualdad social del país. De ahí surgía esa fuerza. Ujú. Es una idea fuerte, ¿por qué? Porque junta a toda la gente y logra conglomerarlas con un líder, porque como decías, es difícil que esa idea fuerte no se pervierta si no hay algo que la esté manteniendo unida. En el caso de Rusia en particular era Stalin y Lenin. Ujú. O sea, son héroes en Rusia. Ellos tienen... Entonces, podemos asumir que para que un movimiento pueda ser fuerte necesita de vocación líder. Sí, 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 sí. Sí, sí, Tipo sí. necesitas que independencia necesitas una del fuerza mismo, simbólica. pues, así que Yo creo que de por que eso. te carecía, simplemente tenemos la figura que es el padre de la patria, Miguel Hidalgo. nos presionamos. Nos persinamos porque mi señor, a huevo, él sabe si le rezo, hincado si quiere. Claro, igual tenía una idea fuerte Ah, exacto. que se nutría y su fuerza la sacaba del sufrimiento de las personas que estaban pasando por ahí. De ahí surge la fuerza. A eso me refiero con que es una idea fuerte. Ahora, ¿por qué las ideas ya no son fuertes? Porque ¿Por qué las carecen de ideas ya líder. no cuestionan? En parte porque carecen de líderes y en parte porque, como decías, a veces siento que es la... Volvemos a género y creo que es un ejemplo parecido. El exceso de información hace que no se puedan crear estas ideas. Que no se puedan creer que Crear Esa es estas ideas. estas ideas. Ok. El exceso de información. No, la información no tiene por qué ser real, no tiene por qué fundamentarse en ningún tipo de cosas, solo es información, ¿no? Sí, son los Solo es información. símbolos lógicos, pero otros símbolos que dan significado Ujú. a algo. Claro. Entonces, ¿por qué digo que volvemos a género? Igual hablando con este psicólogo que te digo, que estamos hablando de género, le digo como, oye, es que yo, porque bueno, él es de la comunidad, pero dice,
igual que no le gusta este pedo como de ir a las marchas, de ese pedo que dice como, güey, no, es psicólogo, ¿no? Tiene pacientes suena también, muy ¿no? Y idealista. dicho, lo que dice es medio funable, pero dice que, no funable, pero es que nuevamente, ¿no? O sea, llegamos a este punto donde lo correcto es no ofender a nadie por más que sea una crítica que pueda llegar a ser constructiva, que pueda llegar a tener un fundamento, porque una crítica ya se entiende como ofensa en los tiempos modernos. Chalinos, ¿qué dice? Me estoy muriendo de ganas de saber. Es storytelling. Es como una modificación del contrato social. Sí, sí, pues justo. Ese Entonces, es lo otro que él tema, decía, ¿Eh? Ese es otro que tema. incluso, o sea, cuando No, estábamos porque- hablando no, de es otro tema, género, porque realmente pues, está tomando en cuenta mucho lo que hablamos de la declaración del movimiento, eso busca una modificación del contrato social. sí, 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 lo Sí, que sí, es- sí. No es otro tema, lo que entonces. se establece como lo correcto, ¿no? O sea, pero bueno, quiero... Ya dinos, ya Solo cuéntanos, estaba- ya La cuéntanos. cuestión, bueno, lo que iba el, justo tenía esta idea que dice Justo las se ve. personas, porque Yo solo de una montaña. Pues se ve padre. habla, güey, por favor. Cállate. cuando hablábamos de esto, justo le dije lo mismo que estamos diciendo aquí, que es difícil hablar de estos temas porque pareciera como que una serie de personas se te vienen encima, ¿no? Y es lo que me decía, las personas que se te vienen encima cuando hablas de eso, normalmente están muy trastornadas. Y dije, tiene sentido. Entonces, ¿por qué digo que la información, no? Porque lo decíamos, ¿no? Es el movimiento L, G, B, T, I, Q, y un más porque hay más. Ah, te faltó. Claro, La- Q, A, y un más porque tenemos más todavía. Te faltó la Q. No sé. Están en el más. Entonces tenemos Es que te toda estamos esta molestando. cuestión de conceptos de información que lo que provoca es justo que haya peleas internas, ¿no? Que dentro del mismo LGBT digan, no es cierto, es que porque hay 3T, si las trans no son mujeres, las trans no deberían dejar aquí, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es como, hermano, Y es Este- instrumentalización de los movimientos. no es también. instrumentalización, Yo es creo que sí. simplemente, bueno, a mi parecer no es instrumentalización, es que simplemente estamos agobiados de tanta información que en el momento en el que una idea se está conformando como sólida, hay tanta información alrededor que no importa si es verdadera. Es información que está causando una distorsión en la manera en la que percibimos la construcción de la idea a la que nos vamos a pegar. Pero, ¿sí es la información o es la interpretación de la información? Es que la información como tal, bueno, aquí voy a agarrar no a Harari, estoy leyendo, porque justamente él plantea, creo que lo había platicado una vez, que es la idea de, que voy a entender esto, me abrió una forma distinta de entender las cosas, que él entendía la información de dos maneras. Está la idea ingenua de la información, que dice que la información es una representación o un intento de representación de la realidad. Por tanto, existen dos tipos de información. La información, que es aquella que efectivamente representa de manera correcta la verdad, la realidad. Y luego la desinformación, que ya sea, bueno, en el marca 3, información errónea, que es información que no representa la realidad, pero no de manera intencionada. Y la desinformación, que es de forma intencionada. Ok. lo que dice Qué bueno, pero se nota en la griega. lo que dice Noah Harari es que hay esta cuestión El de, hombre más influyente del siglo. según la parte de atrás de mi libro. Sí, porque todos los, también el mío dice lo mismo. Sí, todos dicen lo mismo. O sea, de Harari todos dicen eso. Sí. Entonces, qué raro. Sí, güey. Sí, Ajá, todos vamos a mandar fotos de que dicen lo mismo. sí, todos dicen lo mismo, todos. Pues bueno, habla esa es la idea ingenua de la información, que la información solo funciona para reflejar la realidad, ¿no? Y como dice, se presta a malinterpretaciones. Lo que dice Noah es que en realidad la información no es ni un intento ni pretende representar la realidad. Él toma el ejemplo, por ejemplo, de una canción. No existe una canción que sea falsa. Sin embargo, la canción, de cierta manera, es información. Porque él lo que entiende como información es cualquier tipo de cosa, ya sea escrito, ya sea un lenguaje, ya sea un sonido, ya sea cualquier tipo de cosa que tenga la capacidad de generar conexiones entre las personas. Esa es la información. Eso es la información según Harari. Cualquier cosa que tenga la capacidad de generar una conexión en las personas. Una canción genera conexión entre las personas. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos genera una cohesión y una unión en las personas. La ley de la gravitación universal genera una conexión entre un grupo de científicos que trabajan en física. Todo ese tipo de cosas generan conexiones. No importa entonces en qué manera representan la realidad. Lo único que importa es de qué manera unen a las personas.
Por eso, si bien es como, hay mucha información que estamos interpretando mal, es como, ok, pero el punto crucial de la información no es que sea interpretada, sino es conectar. Entonces, es la información como tal, el exceso de información la que está causando que las conexiones sean cada vez más débiles, porque hay más conexiones en el sentido de información que acabo de decir. Hay más conexiones, pero ya no hay conexiones tan sólidas. Sí, sí, o sea, en el querer generar conexiones, al ver tanta información, se generan más conexiones, pero más pequeñas, no tan globalizadas, digamos. ¿Sí? A lo que te refieres con ideas Las fuertes. relaciones Sí, líquidas que ya habías mencionado. Que Muy parecido. una idea que es sólida es una idea que no se ramifica más de lo que tendría que ser, digamos, ramificada. Por lo tanto, tiene una base, Tiene una dirección clara. tiene una dirección un poco más clara. Bueno, creo que ya puedo entender un poco más a qué te refieres con ideas fuertes. Pero sí habría que hacer una distinción entre ideas fuertes y ideas incuestionables, ¿no? Claro. Porque, bueno, bajo la idea de que cualquier idea es cuestionable o debatible, entonces no hay ideas que son realmente fuertes. Pero hay ideas que sí modifican o que te impulsan a actuar de cierta forma, y yo creo que ahí puede radicar la fuerza de una ideología. Exacto. O sea, en qué tanto una ideología puede hacer que influya en la forma en la que yo pienso o en la forma en la que yo actúo, ¿no? Creo que ahí radica la fuerza de un movimiento. No tanto en si es incuestionable o no. Sí, completamente. A ver, Marín, ¿tú qué opinas al respecto? Una idea fuerte. ¿Existe la posibilidad de que se tenga que ramificar y al poco rato volver a su estructura original? O sea, que diga como era para aquí, en es cierto, era para aquí. Era para aquí, no era para acá, y también para agregar algo más. Sí, todas las ideas tienen constante modificación. Claro, O sea, no. Sí, es fuerte, pero no es estática. Okay. Sí, por eso lo que decía Liam es correcto, es una dirección, una base y una dirección sólidas. Entonces, pero no estáticas. Obviamente puede darse cambios. La No puede religión ser ha cambiado muchísimo en su discurso a lo largo del tiempo, pero sigue siendo el mismo. Es el mismo discurso cambiado, Sigue la misma línea. pero es la misma idea. Y es fuerte por distintos motivos. Darle un significado a la vida, ¿no? Que también, bueno, creo que parte de este exceso de información es lo que lo hablábamos en el episodio pasado, lo que genera que surjan cosas y que la gente se conecte con ideas como el tarot, con ideas como la grafología, con ideas como, no sé, güey, ¿qué otra? Pero es que ahí traemos el nombre de nuestro capítulo otra vez, ¿no? Hay un exceso de desinformación, tomando en cuenta lo de Harari. Sí, claro. O sea, tomando en cuenta lo de Harari, no, es que no hay un exceso de información, hay un exceso de desinformación. Sí, bueno, tomando la idea ingenua de la información de Harari. Sí, claro. O sea, sí, partiendo como de lo de Harari, pues. O sea, creo que No, bueno, es que no sé si me entendiste. O sea, la idea, él tiene o sea, lo que él menciona como la idea ingenua es esta división. Eso es lo que él menciona que es la idea ingenua de la información. Luego, él lo que entiende como información es lo que te yo decía no de me las refiero a la conexiones. desinformación, ¿no? Lo que No, dice sí, es sí, sí. desinformación de Harari. Sí. O sea, creo que Sí. tiene mucha razón y Sí, ahorita claro. estamos en la época del exceso de desinformación Sí, o claro. de información errónea. Sí, completamente. El claro Que ejemplo no- es yo ni lo habíamos tocado, no lo habíamos hablado de la Marilyn Cotto. Es el claro ejemplo, güey, de cómo hay una desinformación en la sociedad. Mi comadre. Sí, Tu una amigo, desinformación Mi completa. bestia. Porque en muchos casos sí ya es intencional. Totalmente. O sea, ya ni siquiera es información errónea. O sea, Ajá, ya ya es es desinformación. Ay, no, pues. Algo Estuvo que fuerte la agregar más. plática. Entonces podemos resumir que Yo creo que sí sí debería debería. que haber una radicalización de los movimientos, Sí, se tienen que revisar. pero así como dijimos Con un que esa líder. idea, con un líder que no debe ser estático el movimiento, pero tiene que tener una idea sólida que sí puede incorporar algo más que, por ejemplo, digamos, con lo mismo que Es una adaptación. incluir una mujer de color claro. es completamente válido, es una radicalización, pero se vuelve a incorporar a la línea central. Fuertes. Claro, tiene Ajá. que ser de este núcleo central fuerte. Fuertes, Ajá. pero no incuestionables. Exacto. Tiene que haber una base sólida para que el movimiento siga una dirección a pesar de que se ramifique. Exacto. Pero Sí, esa más o ramificación, Sí. esa ramificación, Sí, está bien, sí. esa yo- ramificación sí, lo tiene que entiendo. regresar al tronco y no puede haber ramificaciones más pequeñas, que es lo que está Claro, sucediendo no en la puede actualidad. tronarse así la línea. Ajá, o sea, no puede haber una ramificación de la misma ramificación, porque esa ramificación es más débil que el tronco. Sí, Y eso sí, a la larga necesitas- debilita el movimiento. Pero sí Movimiento. necesitas símbolos muy fuertes, ¿no? Y Ajá, en sí. este caso, El pues, lenguaje es importantísimo. O sea, el Sí, lenguaje es, yo creo que es la base de todo. Y líderes. Líderes
Un líder con un buen lenguaje. Sí. O sea, con un... Sí, la neta, Sí, un líder con sí, un buen sí, lenguaje. Bueno, yo creo que ha sido el episodio en el que más hemos discrepado uno del otro, pero creo que Quizás. Eso Pero es se llegó al fructífero, eso es punto de fructífero. todo. pero Eso está bonito. pero eso es fructífero. Justamente con Luis, eso es fructífero. Si no, No, así si vas no a pues ver ¿para qué el estamos caso. aquí, verdad? Te espero saliendo. Ah, bueno. Pues bueno, chicos, esperemos que este episodio les haya generado más dudas. Esperemos que sí. Porque nosotros no sabemos ni No, qué no entendí nada. Y pues, yo soy Liam. Yo soy Luis. Ya soy Abby. Yo soy Roberto. Y este fue La Rata Cotidiana, chicas. Muchas gracias. Bye. Bye.